Muy bien. Entonces voy a, nuevamente, la presentación es un poco pesada, no puedo, voy a tener que compartir mi pantalla completa. Y por favor, hablen, no voy a poder ver cuando levantan la mano o cuando escriben algo en el chat, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir mi pantalla mientras se termina de conectar a algunos de sus compañeros. Muy bien. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy día continuamos con la segunda clase de tumores. Una vez más, esta es en toda la currícula, es prácticamente una de las, si no es las únicas clases que reciben de tumores óseos que reciben en toda la carrera. Eh, Quizás en oncología se toque un poquito el tema. Entonces, hoy día vamos a continuar con los tumores óseos malignos. Vamos a hablar básicamente toda la clase de estos tres tumores en la primera parte, y la segunda parte vamos a tratar un poco cómo se aborda ese tipo de problemas, cuándo hacer salvataje, cuándo hacer amputaciones en tumores, porque entiendo que ya han llevado una clase sobre amputaciones en general, pero vamos a centrarnos un poco en el tema de tumores, ¿de acuerdo? Entonces, el condrosarcoma. Perdón, perdí la... Vamos a empezar con el condrosarcoma. El condrosarcoma es el tercer tumor maligno en frecuencia. Tal como su nombre lo dice, se origina de tejido cartilaginoso. Implica el 10% de todos los sarcomas óseos. Puede desarrollarse en la superficie o dentro del hueso. Es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres y generalmente se encuentra en adultos mayores. Sin embargo, si tenemos lesiones cartilaginosas, tumores cartilaginosos benignos, que malignizan, como puede ser un encondroma o un condrosarcoma, que evoluciona a un condrosarcoma, o un osteocondroma, que evoluciona a un condrosarcoma, generalmente lo hacen en una edad temprana, siendo adultos jóvenes. Miren, el condrosarcoma, además de comprometer las zonas metafisiarias, también tiende a comprometer huesos planos, como pueden ser la costilla, puede ser la pelvis, el alerón ilíaco específicamente, puede ser diáfisis femoral, por ejemplo, diáfisis tibial. Entonces y por otro lado, al ser tejido cartilaginoso, es un tumor que tiene una evolución lenta. Miren, esta es una imagen de un condrosarcoma. Perfecto, yo en este momento podría escuchar que algunos dicen, pero eso
según lo que nos enseñó la clase anterior, eso parece ser un encondroma de fémur, donde hay como racimos o comas, racimos de uvas que confluyen. Y aquí hay algo importante. Quiero que vean este borde. El tumor está comiendo, está invadiendo esa corteza. Acá la está festoneando, no es regular. Entonces, si tenemos radiológicamente un encondroma que está lesionando el endostio, que le está erosionando, tengamos en cuenta que esto puede ser un tumor maligno, específicamente un condrosarcoma. ¿De acuerdo? Tenemos que sospechar de que eso ya no es solo un encondroma, tenemos que sospechar que es un condrosarcoma. Muy bien, ahora, este tipo de tumores progresa lentamente. Por lo tanto, en el tratamiento del condrosarcoma es básicamente quirúrgico, es la cirugía. Aquí no hay una quimioterapia que ayude, no hay una radioterapia que vaya a ayudar, no. Menos aún hay terapia monoclonal. La terapia monoclonal en este momento hay un medicamento en estudio que puede servir, pero actualmente que tengamos una terapia monoclonal efectiva en el tratamiento de condrosarcoma, no lo hay. ¿De acuerdo? El tratamiento del condrosarcoma es quirúrgico. Repito, el tratamiento es quirúrgico. ¿Y por qué es quirúrgico a diferencia de los otros? ¿Por qué aquí no actúa? Justo porque es un tumor que avanza lentamente, que progresa lentamente, que su actividad mitótica es lenta. Por lo tanto, el medicamento, me refiero a la quimioterapia o la radiación, va a afectar menos su replicación. A diferencia del sarcoma de Ewing o Ewing, se considera que la familia del sarcoma de Ewing comprende todo un grupo de tumores, que es el sarcoma de Ewing convencional, el tumor neuroectodérmico primitivo, el sarcoma de Ewing de células grandes, no lo he puesto acá, pero cuando compromete propiamente la parrilla costal se llama tumor de Askin, compromete también, implica también esta familia de tumores, sarcoma de Ewing extraesquelético. Todos estos tumores derivan del neuroectodermo y muchas veces, no siempre, hay una alteración genética en el cromosoma 11 y en el 22. ¿De acuerdo? Ahora, a la histología se trata de células pequeñas y redondas que tienen poco citoplasma, pero que en ese citoplasma tienen abundante glucógeno. Estoy seguro que recuerdan su experimento de laboratorio en que a la galleta le echaban un reactivo y se teñía. Básicamente es eso lo que vamos a hacer también con estos tumores. Aquí vemos, a la histología, células redondas. Células redondas. La doctora Morón, el doctor Palomino, seguro que les han explicado muy bien cómo son las células normalmente. Y aquí tenemos, miren, los núcleos celulares no son iguales. Están en distintas fases de replicación. Miren este, por ejemplo. Y además podemos usar inmunistoquímica, que eso también les deben haber explicado. Y con específicamente esta tinción que es CD99, tiñe marcadamente, porque es una proteína que tiene en la membrana. La localización habitualmente compromete también metáfisis, pero así como el condrosarcoma puede comprometer también otros huesos planos, como puede ser escápula, puede ser el alerón ilíaco, clavícula, etc. Y también compromete un poco más las diáfisis. El osteosarcoma compromete más metáfisis. No es una regla absoluta, pero si tenemos un tumor que compromete la metáfisis, pensemos que puede ser un sarcoma, un osteosarcoma, también puede ser un Ewing.
Pero si es básicamente, como acá, en el radio diaficiario, peroné diaficiario o femodiaficiario, pensemos que puede ser un tumor de EU. Y si es un adulto mayor, quizás estamos hablando de un condrosarcoma. ¿De acuerdo? Estas alteraciones genéticas en el cromosoma 11 y 22 llevan a una quimera que se llama EWS-FLI1. No son estudios que se hacen en Perú, pero dentro de poco, ustedes, cuando ya estén en su práctica habitual, van a llegar estudios moleculares y ya van a saber que el estudio de este gen puede confirmar o alejar el diagnóstico de un sarcoma de Ewing o de un tumor que pertenezca a la familia del sarcoma de Ewing. ¿A qué se parece este tumor? Se parece radiológicamente a la osteomielitis, porque compromete diáfisis, como ya hemos visto algunas imágenes, histocitosis células de Langerhans también, sobre todo si son niños pequeños. Pero a la histología se puede confundir con tumores que tienen células redondas y sobre todo redondas y pequeñas, como es el osteosarcoma de células pequeñas, que es raro, el linfoma, un linfoma óseo, el neuroblastoma metastásico también presenta lesiones redondas y pequeñas, pero muchas veces son en varios huesos. Y el condrosarcoma mesenquimal también tiene células redondas y pequeñas. ¿De acuerdo? La edad. La mayoría de veces se produce en pacientes menores de 20 años, el pico entre los 10 y los 20 años, la media 14 años, como ven acá. Género, también se presenta más en hombres, miren, 2/3 se producen en hombres. Y nuevamente, esta imagen ya se las había presentado. Esta es una imagen muy sugestiva de un sarcoma de Ewing, que es en capas de cebolla. Aquí se ve con mayor claridad. Pero también puede, miren, esta es una diáfisis, claramente una diáfisis humeral, y puede presentar estas lesiones. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este triángulo? Triángulo de Conan. Triángulo de Codman, así es. Esto también corresponde a un sarcoma de Ewing. Miren, una vez más, un patrón permeativo, bordes no definidos, reacción perióstica interrumpida y triángulo de Codman. Entonces, esto es a todas luces un sarcoma, ¿verdad? Pero no siempre esa reacción perióstica es en capa de cebolla. Esto, por ejemplo, también es un sarcoma de Ewing, pero es en sol radiante. Y llegamos a la vedette de los tumores óseos malignos. Es el tumor maligno de origen mesenquimal. Los sarcomas tienen origen mesenquimal. Pero el osteosarcoma tiene la característica de formar hueso, o sea, forma osteoide. Tiene distintos grados de malignización. El 20% de todos los tumores óseos primarios corresponden a osteosarcoma y es la enfermedad maligna ósea más frecuente en niños y adolescentes. Miren, células, miren esta área. ¿Son células que son iguales? No. Miren los núcleos. Núcleos raros, núcleos en división. Esto es un sarcoma, o sea, células pleomórficas y que forman, ve todo esto rosadito, es el hueso neoformado, es un osteoide desordenado que van a producir las células tumorales. Según el Instituto Rizzoli, es el tumor más frecuente, maligno primario de hueso.
Se encuentra entre los 5 y los 30 años, es el pico mayor entre los 10 y los 20, y hay un segundo pico, no tan pronunciado, en mayores de 60 años. Hay una predilección por varones también. En nuestro medio tenemos 40 casos, pero creo que actualmente está en crecimiento el número de casos nuevos que encontramos por año. Y no hay predilección por razas. La mayoría de casos son idiopáticos, que quiere decir que no hay una causa conocida, y osteosarcoma secundario no es tan frecuente, pero ¿en quiénes se presenta más? En pacientes que tienen enfermedad de Payet, puede tratarse de una displasia fibrosa que ha malignizado, tienen un menos de 1% de posibilidad de malignización, pero puede malignizar. El infarto óseo puede malignizar, o un paciente que, por ejemplo, años antes, más de 3 años, tuvo un tumor de células gigantes que necesitó radioterapia, puede producirse en esa zona un sarcoma inducido por radiación. El convencional tiene distintos tipos: epitelioide, osteoblástico, condroblástico, puede ser multicéntrico, sincrónico si se presenta en el mismo momento, o metacrónico en distintos momentos. Y puede ser, estos son centrales, pero también pueden ser yuxtacorticales, como el parostal, perióstico, superficial de alto grado, etc. Entonces, es, como ven, todo una variación de subtipos de osteosarcoma. Por ejemplo, un telangiectásico es mucho más agresivo que un condroblástico, pero al ser más agresivo en telangiectásico va a tener mejor respuesta a la quimioterapia que el condroblástico. ¿Por qué? Porque hay células de cartílago también ahí, y esas células de cartílago van a responder menos a los tratamientos, en este caso como de quimioterapia. La localización, básicamente son metáfisis. La mitad de los casos se encuentran alrededor de la rodilla. También es lugar frecuente el húmero proximal, el radio distal, un poco menos frecuente el fémur proximal. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos tocado. Si tenemos un tumor de bajo grado, es 1. Si es intracompartamental como este, es A. Extracompartamental es B. Si tenemos que es de alto grado, es 2. Y si ya tiene metástasis, estamos hablando de un estadio 3 de Ennetting. ¿De acuerdo? En pulmón es la zona más frecuente de metástasis de los sarcomas óseos. Síntomas: dolor. Es el primer síntoma. Muchas veces el paciente llega por dolor con osteosarcoma y lo primero que se le diagnostica es, le encuentran dolor en el húmero. Ah, tienes una tendinitis del bíceps, por ejemplo. Hay estudios que hablan que el diagnóstico con el que los médicos confunden con mayor frecuencia en la primera consulta un sarcoma óseo es con tendinitis. Entonces, si ustedes tienen un paciente con tendinitis y de repente ese paciente no evoluciona bien porque sigue con dolor, no simplemente pasen a dar otros analgésicos, combinar con opioides, etcétera, si no han completado un estudio adecuado. Es responsabilidad de nosotros como médicos que no lleguen casos graves como los que les voy a enseñar. Tumor, normalmente hay aumento de volumen. En algunos casos hay calor, puede haber circulación colateral cuando son tumores grandes, impotencia funcional, a veces porque hay fracturas. Entonces, dolor regional, masa palpable son los síntomas más frecuentes. Ahora, hay una demora que corresponde en la demora diagnóstica. ¿Qué implica eso? Desde que presenta dolor hasta que se hace el diagnóstico. Y eso se divide en dos partes, desde que presenta dolor hasta que acude al médico. Eso no es responsabilidad nuestra.
entre comillas, ¿no? Esto es responsabilidad del paciente. Entre comillas digo porque si tampoco no hay una buena comunicación a nivel comunitario, el paciente no va a tener la confianza de acudir a nosotros como servicio de salud. Entonces, en la primera parte, la demora del paciente, y la segunda parte, desde la primera vez que acude un médico hasta que tenemos el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo pasa? Eso es responsabilidad netamente nuestra. No se la podemos adjuntar a nadie más. Todo este periodo de espera muchas veces varía de 3 a 6 meses por lo general. ¿De acuerdo? Por lo general, 3 a 6 meses. Hallazgos, dolor local al tacto, hay masa palpable, hay dolor al movimiento articular, hay restricción al movimiento articular, sobre todo con el compromiso de la corteza. Como se mueve menos, hay atrofia muscular. Generalmente en el osteosarcoma no hay linfadenomegalias. Esto es más frecuente en el sarcoma de Ewing. ¿Por qué? Porque ya les dije, es un tumor de mayor agresividad. Si regresamos a la clasificación de Enneking, el sarcoma de Ewing, por definición, es un tumor de alto grado. Entonces, yo puedo decir que de repente encuentro un paciente que está en un estadio 1B de un sarcoma de Ewing. A ver, respóndame por favor para no tener que dejar de compartir. ¿Está bien o no? ¿Me están escuchando? ¿O estoy solo? Sí se lo escucha, doctor. Ya. Bueno, seguimos entonces. No, está mal. No puede haber un sarcoma de Ewing que sea estadio 1, porque el sarcoma de Ewing, por definición, es un sarcoma de alto grado. Por lo tanto, es 2 o 3, pero jamás 1. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar también más o menos claro. Cuando hay criterios definidos, tienen que ceñirse a eso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en general de los sarcomas? La biopsia es fundamental, la vista al microscopio. Y esta es la aguja, esto se llama aguja Truput, totalmente manual. Es como un cilindro, pero que tiene casi al extremo, hay una zona que se aplana. Y por otra parte tiene un capuchón que va unido a otro mango que desliza sobre esa zona plana. Y por lo tanto, en esta zona queda atrapado tejido. Este es un sistema ya un poco más moderno, automático. En este caso, por ejemplo, este niño solamente sedado y se hace el procedimiento, un INCOM nada más. Pero esto va muy bien cuando el tumor ha roto el hueso, cuando el tumor ha salido del hueso. Por lo tanto, no tengo una corteza que tenga que perforar con una aguja de este calibre, ya que tengamos en cuenta que este calibre es muy delgadito y además tiene una zona débil donde va a atrapar el tejido. Como ven, es prácticamente un INCOM, algo muy sencillo. Pero no siempre puedo tener una buena muestra. Si no obtengo buena muestra con la aguja, hago un pequeño corte, lo más pequeño posible, para llegar hasta el hueso, moverlo y lo suturo, como ven, con puntos, suturas muy chiquitas, muy juntas, porque esta zona del tumor la voy a tener que sacar, la zona de la piel va a tener que salir en una sola pieza con el tumor si es que se trata de un tumor maligno. Y ahora vamos a ver eso. Pero si tengo el tumor que está dentro del hueso, donde yo tengo que atravesar una corteza, como en este caso, ya tengo que usar una aguja más gruesa, una aguja Yanshidi, por ejemplo. Y no es una aguja delgadita, es una aguja ya de 5 milímetros de grosor aproximadamente. Entonces, esta imagen yo ya se las he mostrado.
es un osteosarcoma donde tenemos bordes mal definidos, una zona de transición de hueso enfermo a hueso sano muy amplia. Tenemos bordes mal definidos, un patrón de destrucción permeativo, una reacción perióstica en sol radiante. Hay compromiso aparentemente, no se llega a ver de partes blandas. Entonces, esto se trata de tumor maligno, y en este caso un osteosarcoma. Eso también ya se las mostré, incluso el triángulo de Codman, la matriz, hay matriz osteoide, del mismo tumor de una vista lateral, un osteosarcoma de peroné proximal. Miren, por aquí va la arteria femoral, se convierte en arteria poplitea, siguen el puntero, y aquí la arteria poplitea va a formar el tronco tibio peroneo. En este paciente, cuando traté de hacer la resección de este tumor, tuve una lesión, o hice una lesión específicamente del tronco tibio peroneo, y tuve todo el compartimento lateral, todo el compartimento peroneo se necrosó, y es la primera vez que vi propiamente una contraquímica de Goldman. Ese es un tema que seguro lo han tratado en síndrome comportamental, con daño neurológico en un paciente como secuela de un síndrome comportamental no tratado. El tratamiento tanto del sarcoma de Ewing como del osteosarcoma es la quimioterapia y la cirugía. ¿En qué forma? Primero quimioterapia, luego cirugía y continúa con quimioterapia. Osteosarcoma. En el condrosarcoma, solamente cirugía. En el sarcoma de Ewing es quimioterapia, cirugía o radioterapia. Es un tumor, por lo que es más agresivo, sí hay beneficio con radioterapia. Las estadísticas demuestran que mejor con cirugía, siendo cirujano presento esa opción. La cirugía, y luego de la cirugía o la radioterapia, continúa con quimioterapia. ¿Cuál es el objetivo? Salvar la vida. Segundo, salvar el miembro. Y tercero, salvar la función. No vamos a pretender salvar un miembro si al hacerlo estamos comprometiendo la vida del paciente o arriesgando la vida del paciente. Muy bien, entonces, cuando tomamos la decisión de hacer una cirugía de conservación o cuando amputar, o sea, cuando salvar un miembro o cuando amputar. Antes de esto, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuándo hacemos una amputación? Cuando se trata de tumores que tienen severo compromiso de partes blandas, o sea, ya salieron del compartimento. El compartimento en este caso, ¿cuál es? El hueso. Ha salido el compartimento o ha estado solo en un compartimento dentro del hueso, pero no ha habido una respuesta adecuada a la quimioterapia. Cuando hay compromiso vasculo-nervioso importante, bueno, como aquí cuando sale o cuando compromete varios compartimentos, tampoco no se puede. Cuando hay una biopsia inadecuada, cuando es un tumor que además está sobreinfectado. Y esto de acá ya lo tomo como indicaciones relativas. La inmadurez esquelética y la presencia de fracturas patológicas. Si ustedes buscan los libros, van a encontrar que la inmadurez esquelética y las fracturas patológicas son indicación estricta de amputación.
Sin embargo, así como el grupo peruano de ortopedia oncológica y en América y en todo el mundo, se está trabajando en el tema de la cirugía de conservación de miembro en niños. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, la inmadurez esquelética ya no es propiamente una indicación de amputación. Las fracturas patológicas, antes se decía, si yo tengo una fractura, ¿qué voy a hacer en esa fractura? Voy a tener un hematoma, pero ese hematoma se ha producido a partir de una fractura donde había tumor, donde había cáncer. Esas células tumorales van a estar en ese hematoma y por lo tanto también pueden viajar a través de los vasos que están seccionados. Entonces, una vez que se identifica un tumor maligno primario de hueso, o sea, un sarcoma óseo, que se ha fracturado, debe ser sometido a amputación inmediatamente. Sin embargo, hace 10 años aproximadamente, un grupo japonés cuestiona esto y dice un momento, si esas células tumorales ya salieron del hueso y están en otra parte del cuerpo, entonces demos quimioterapia primero para atacar esas células que pueden estar yendo a otras partes del cuerpo y además si hay una buena respuesta a la quimioterapia, nuevamente, si hay buena respuesta a la quimioterapia, puedo intentar hacer un salvataje de esa extremidad. Es así que en la actualidad ya no es su indicación propiamente el hecho de tener una fractura por un tumor primario óseo, ya no es indicación de amputación. ¿De acuerdo? Y esto seguro lo han hablado ayer y por eso yo voy a hacer algunas preguntas. Si tengo un tumor aquí, en el fémur distal, que es una zona muy frecuente de los tumores óseos malignos, y veo que ha salido del hueso o que hay un compromiso vasculonervioso en esta zona, está rodeando la arteria poplitea, y no es posible salvar ese miembro. Entonces yo puedo hacer una amputación a este nivel. ¿Eso es una cirugía radical? ¿Es una cirugía radical si yo hago una amputación por cáncer? A ver, Yanela Linares. Si yo hago una amputación por cáncer, ¿es una cirugía radical? Por ahí Rodrigo ha dicho que sí. ¿Tú estás de acuerdo? Kelly, Kecho, a ver, ¿por qué? Dime por qué es una cirugía radical si hago una amputación por cáncer. Mm, yo pienso que, o sea, que como que en sí tú, el miembro está estirpando, ¿no? Y de una amputación y entonces es como que eso se definiría como si fuera una cirugía radical. Ya, muy bien. Pero quiero ver opiniones. A ver, Mari Wambo, cuéntame. ¿Estás de Sí, acuerdo doctor. con lo que ha dicho tu compañera? Sí considero que sería una cirugía radical, en este caso porque las neoplasias es considerada como principio para una amputación, como motivo de evitar una metástasis, en este caso en el paciente, ¿no? Les voy a complicar un poquito más la vida. Está demostrado estadísticamente que la mayoría de pacientes que se diagnostica un osteosarcoma, en el momento del diagnóstico ya tiene metástasis microscópicas. De ahí que en la era prequimioterápica, cuando todavía no se aplicaba quimioterapia, uno diagnosticaba un osteosarcoma, por ejemplo, el fémur distal, se hacía una amputación
y el 70% de los pacientes, o el 80%, morían. 70% por lo menos morían. Y eso se justifica porque ya en el momento, el 70, el 80% de los pacientes que se diagnostica osteosarcoma, en el momento del diagnóstico ya hay micrometástasis. ¿De acuerdo? Ya te complique más la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la última opinión, a ver, de Juan José Chuchón. ¿Tú qué opinas? ¿Está Juan José? Bueno, parece que ahí está Juan José, que sería una cirugía radical. Entonces regresamos a la clase y les digo que no es radical. Si yo tengo un tumor y hago una amputación o hago una resección, raspo el tumor, o sea, lo cureteo, es un tratamiento intralesional. Si lo hago a través de la zona reactiva del hueso, o una amputación a ese nivel, es una amputación marginal. Si lo hago a través de hueso sano, ¿el compartimiento cuál es? El hueso. Si el tumor está en el hueso, el compartimiento es el hueso. Si lo hago a través del hueso sano, es una amputación, sigue siendo una amputación, pero es amplia. ¿De acuerdo? Es amplia. ¿Qué tiene que haber para que sea radical? Tiene que salir todo el compartimento. ¿Cuál es el compartimento en este caso? ¿Cuál es el compartimento? Si este tumor, todo el fémur. Teóricamente, para que sea radical, tiene que salir todo el compartimento. Si tengo un tumor en el hueso, en el fémur, tengo que sacar todo el fémur para que sea radical. Por lo tanto, una amputación no es un tratamiento radical. Por más que sepamos que es una mutilación, que va a cambiar la vida del paciente, de la familia, etc., no es radical, es amplia. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe, sí. Es solo el fémur acetábulo. Estamos hablando el hueso. ¿Cuál es el hueso? Si El estamos fémur. hablando que el hueso es el fémur, no tengo que tocar el acetábulo pertenece a la pelvis. Ya. Salvo que haya un tumor que sea intraarticular. Si tengo un tumor intraarticular maligno, tengo que sacar ahí, por decir, en la cadera, que es del fémur proximal, pero que ha roto la cabeza, se ha metido en la articulación, ahí tendría que considerar sacar en un bloque incluso con el acetábulo, ¿no? Pero ese no es el caso. Muy bien, Mario. A ver, ya que estoy en el chat. Muy bien, Juan José consideraba también radical. Doctor, Dime. o sea que no es una cirugía radical, porque si fuera cirugía radical se sacaría todo el fémur. Estamos hablando de cirugía de cáncer. No estoy hablando de cirugía traumática, por ejemplo, porque yo entiendo que ayer han hecho clases de amputaciones. Yo estoy hablando en cirugía ortopédica, para hacer cirugía radical, tiene que ser todo el compartimento, independientemente del hueso. Si el tumor está en el fémur, para que sea radical tiene que sacarse todo el fémur. Si es en esta zona donde tengo el puntero, en la tibia proximal, tiene que salir toda la tibia para ser radical. ¿De acuerdo? Así es, para ser radical tendría que ser una desarticulación. Otra cosa más, ¿yo cómo puedo ver si quiero hacer una resección solamente del tumor? O sea, si quiero sacar este tumor, hago mi cálculo con un par de centímetros por lo menos,
más allá del tumor para poder sacarlo con seguridad. Además de que este hueso, y les voy a mostrar fotos cuando se saca, yo no me voy hasta el hueso y lo pelo, sino todo el tejido blando que lo rodea tiene que salir con el tumor. Pero ¿qué pasa? Existe, ¿y cómo se comportan estos tumores? El osteosarcoma se comporta desarrollando metástasis saltatorias. Dentro del mismo hueso, este es el tumor, pero presenta una metástasis dentro del hueso. Se llama metástasis o metástasis saltatoria. Y acá tengo una resonancia de eso. Miren, miren cómo es la densidad del hueso sano en esta vista, en esta incidencia. Entonces, es un niño que tiene un compromiso por un sarcoma en la metáfisis proximal de la tibia. ¿Y qué tenemos más allá? Una metástasis saltatoria. Entonces, si yo pienso hacer un salvataje de este hueso, voy a sacar posiblemente toda la tibia proximal hasta, vean mi puntero, hasta acá. Porque si yo lo saco hasta acá, voy a dejar cáncer y a partir de ahí, esto va a crecer y va a matar al paciente. ¿Cuántas oportunidades tienes de operar bien un sarcoma? Solo uno. ¿De acuerdo? Cuando se entra en este tipo de cirugía de sarcomas, se tiene que ir con la mentalidad de la NASA. No es una opción. Si tú fallas, no solo puedes perder una extremidad, sino sabes que puedes estar condenando a ese paciente a una recurrencia y posiblemente a la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, es muy demandante la cirugía. Miren, por ejemplo, algunos casos de osteosarcoma que no deberían llegar. Esta es una niña de 9 años que venía de Puno. De Puno la mandan a Juliaca. De Juliaca la mandan a Arequipa. En Arequipa le hacen otros exámenes y recién ahí le piden un examen, la ven 2 semanas después, le piden otro y la paciente termina viniendo por sus medios a Lima con tremendo tumor. Cuando se palpa que hay tumor hasta donde está el puntero, o sea, ya muy cerca de la parrilla costal. Esta niña llegó con nosotros y le tuvimos que hacer una operación interescápulo-torácica. Miren, aquí se ve claramente la circulación colateral. ¿Qué quiere decir eso? Que los principales venas profundas, en este caso la humeral, está colapsada por tumor. Y al estar colapsada, tiene que buscar una forma en que regrese la sangre. Y al haber menos presión en la superficie, va a buscar y se va a notar más el vaso. Para una amputación interescápulo-torácica, se retira el brazo con la clavícula, casi en su totalidad, se deja solo el pedacito más proximal donde se inserta qué músculo, que viene acá, fibra, sube, otra fibra viene acá, el esternocleidomastoideo. Tiene una rama que se inserta en la clavícula, por eso es el cleido. ¿De acuerdo? Entonces, se deja este pedacito de clavícula y se saca todo lo demás, junto con la escápula y el brazo, en una sola pieza todo. Esto no puede seguir llegando. Este es un muchacho de 16 años que llega primero a un centro de salud. La demora que les mencioné, la demora del médico es extensa. No podemos demorar con un caso así. Miren, evidentemente, permeativo, bordes mal definidos, reacción perióstica, triángulo de Gottman. ¿Alguien tiene alguna duda de que este es un tumor maligno? Ninguno. Metáfisis. Pienso primero en osteosarcoma. Es la matriz osteoide. Me hace pensar más todavía en osteosarcoma. Esto, radiológicamente, es un osteosarcoma hasta demostrar lo contrario. Esto
ya ni siquiera entré a hacer biopsia, bueno, entré a hacer una desarticulación de cadera a título paliativo porque ya tenía metástasis pulmonar. Cuando un paciente al momento del diagnóstico de un osteosarcoma tiene metástasis pulmonar, la posibilidad de sobrevida a los 5 años disminuye al 20%, mientras que si no tiene metástasis pulmonar, la posibilidad de sobrevida de un osteosarcoma está alrededor del 70%. ¿De acuerdo? Y a veces no solo es suficiente una desarticulación. Si yo tengo un tumor en el fémur proximal, para sacarlo completo ya no me dé espacio y tengo que sacar con parte de la pelvis, como en este caso. Esta es una hemipelvectomía que realicé hace algunos años. Tradicionalmente se saca desde la articulación sacroiliaca hasta la sínfisis del pubis. Cuando es posible, se deja parte del pubis y parte del ilíaco para que se adapte mejor la prótesis. Además de que en el postoperatorio hay menor edema de la zona escrotal o vulvar, si es mujer. El tener una gran amputación no impide que el paciente vaya a utilizar algún tipo de prótesis, como estas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este es un paciente que tiene una hemipelotomía, pero miren, el paciente con su prótesis camina. Otro caso, un osteosarcoma. La verdad es que cuando yo vi este tumor, pensé primero en un condrosarcoma, pero no, era un osteosarcoma condroblástico. Miren, la biopsia se había hecho acá. Y todo está saliendo, la zona de la biopsia con piel y todo el tumor en una sola pieza. Inclusive, miren que tenemos acá la glenoides. Hemos sacado toda la escápula completa, pero hemos salvado la permanencia del brazo. Muy bien, una vez más, responsabilidad nuestra como médicos, suya muy pronto. Este paciente viene de provincia con este tumor. Miren, el tumor propiamente de húmero proximal es casi tan ancho como su tórax. Miren el edema, la circulación colateral. Tenía un olor a tejido muerto tan intenso que ni el paciente mismo se soportaba. Miren la palidez, miren estos labios. El paciente llega con las plaquetas, en anemia, obviamente, con las plaquetas bajas, TP y PTP prolongado. ¿Cómo se llama esa condición? Ya llevaron hematología. Plaquetas bajas, TP y TTP prolongado. Bueno, voy a pedirle su participación a ver, a Jacqueline de la Cruz. ¿Está Jacqueline? No es hemofilia. Las plaquetas no se alteran en la hemofilia, Rodrigo. A ver, Jacqueline de la Cruz. ¿Está? Estoy encontrando que algunos conectan su pantalla y no se conectan. Así es, trombocitopenia, pero la trombocitopenia junto con el TP y el TTP prolongado, ¿cómo se llama esa condición médica? Ustedes ya llevaron hemato, ya llevaron infecto, y a estas alturas pueden hacerme una precisión, ¿cómo se llama esa condición? A ver, voy a ir anotando los compañeros que aparentemente solo prenden su cámara. Visitopenia, efectivamente hay visitopenia, pero PTI tampoco, es inmunológico. Voy a pedir sus notas de hematología. A ver, Rosa Fiorella. ¿Está Rosa Fiorella? Tampoco está.
Rosa, a ver, el paciente tiene TTP prolongado y además tiene trombocitopenia. ¿Cómo se llama eso? Después voy a pedirles cómo tengo que corregir eso para poder operar al paciente. Muy bien. Vamos a pedir entonces la última a Víctor Atauqui. A ver, Víctor. Esta es una forma de pasar lista, por si acaso, y que se reporta. Tampoco no está Víctor. William Cepeda. A ver, William. Muy bien, William. Rápidamente menciona presente. TP prolongado, asociado a trombocitopenia. ¿Cómo se llama? ¿No se animan? Bueno, es coagulación intravascular diseminada. Eso ya son cosas que tienen que tener muy claras a futuro. ¿De acuerdo? Ortopedia no es una entidad aparte de toda la medicina. Si no se tienen buenas bases, van a tener muchos errores. Muy bien, entonces, el paciente estaba en CID. Entonces, tiene anemia, tiene TP y TTP prolongado, y además tenía el fibrinógeno bajo. Entonces, yo lo iba a operar. Tenía que sacar a título paliativo este tumor para que ya tenía metástasis pulmonar, el paciente iba a morir, sabíamos que iba a morir, pero teníamos que mejorar las condiciones en las que iba a llegar el momento de la muerte de este paciente. Entonces, ¿cómo corrijo estas deficiencias? Una vez más, TP prolongado, TTP prolongado, fibrinógeno bajo y anemia. A ver, ¿cómo corrijo esto? A ver, el doctor Pinillos. Juan, ¿cómo corrijo estas deficiencias? Muy bien, Juan. ¿Cómo corrijo esta deficiencia? ¿O puedo solucionarlo con una sola transfusión? ¿Qué componentes? ¿Qué hago? Ayúdame. Quiero operar a este paciente. Tú has llevado recién hematología y te pido ayuda. ¿Qué me sugerirías, Juan? Con plasma. ¿Y qué corrijo con el plasma? ¿Qué estoy solucionando con el plasma? El TP, el TTP. Claro, pero ¿qué estoy corrigiendo? El TP, el TTP, el crío precipitado, el fibrinógeno, la anemia. ¿Qué hago? ¿Qué me está solucionando? Lourdes Chávez. Tu compañero nos está sugiriendo colocarle plasma. ¿Y con eso qué estoy corrigiendo? ¿Está Lourdes? Lourdes Chávez. Creo que varios prenden su... Lourdes, ahí está. TP y TTP, así es. Si estoy colocando plasma, corrijo el TP y el TTP. Si tengo anemia, ¿cómo lo corrijo? Lo más fácil.
Huber, Flores, ¿cómo corrijo la anemia? Podría ser colocándole eritroproyectina para que produzca más glóbulos rojos o una transfusión de sangre. Yo voy a operar al paciente el mismo día. No puedo Ah, esperar a transfusión de sangre, que entonces sería, sangre completa, sí, sangre completa. glóbulos rojos nada más. Le pasas plasma, le pasas glóbulos rojos. Tengo plaquetas bajas además. Exacto, paquete globular, Rafael. Tengo además plaquetas bajas. ¿Cómo soluciono eso? Con el plasma. Liz García. ¿Está Liz? Doctor, también se Muy puede bien. pasar transfusión de plaqueta. Tú le pondrías plaquetas para solucionar el problema de las plaquetas, ¿verdad? Sí, ¿Sí? también. Ya, está bien. Por último, entonces, miren, tengo que preparar todo eso para poder operar al paciente. Pero también tengo el el fibrinógeno bajo. Si tengo el fibrinógeno bajo y quiero operar a este paciente, ¿cómo voy a corregir el fibrinógeno? Ya llevaron ustedes hemato, han llevado todas sus clases, hemocomponentes, y así es, yo ya les había soplado. Muy bien, con crío precipitado. Entonces, este paciente tuve que transfundirle todo eso, y ojo, siendo cirujano en muchos lugares, el paciente que tiene un tumor sólido, el manejo no es del oncólogo, el manejo no es de un clínico, el manejo es del grupo quirúrgico, corresponde a esa zona. Por lo tanto, la decisión de cómo estabilizar este paciente corresponde al traumatólogo como cirujano del paciente. ¿Me entiende? La decisión de qué coloco en ese momento viene por parte del traumatólogo. Entonces, le pusimos todo eso para hacerle una amputación interescapulotorácica. Miren el hueso. Tremendo, extenso tumor con necrosis, fracturado. Y acá se ven algunas manchas en el pulmón que corresponden a la metástasis pulmonar. Este paciente murió 2 días después de la operación, pero en otras condiciones, con menos dolor, soportándose, y hablaba. Miren, otra vez, un tumor que incluso tiene un poco de eritema, es un tumor muy grande porque está comprometiendo ya la piel radiológicamente, este extenso tumor, y una circulación colateral más evidente que esta, va a ser difícil que vean. Se le hizo una interescapuloplática, es así como quedan los pacientes. Si dejan algo de músculo, puede dar esta forma. Si sacan más músculo, puede quedar, sigan el puntero, notar una mutilación más extensa. Hay que tener cuidado cuando se cierra, porque a veces, sobre todo en damas, la mama puede quedar muy lateralizada. ¿Ya ven? Un extenso tumor. Esto es simple de salvar. Y todavía en nuestra idiosincrasia peruana se pretende solucionar un cáncer con hierbas. Lamentablemente eso no es posible. Muy bien, entonces ahora ya hemos visto casos en los que había que amputar. ¿Y cuándo podemos hacer una conservación de miembro? Conservación de miembro o salvataje de miembro. Se refiere a una cirugía donde se permite sacar el tumor sin necesidad de retirar la extremidad. ¿De acuerdo? Esto es válido para tumores óseos, para tumores de partes blandas también.
Entonces, tumores que responden a la quimioterapia, tumores que están dentro de un compartimento, tumores sin compromiso vascular nervioso o con poco compromiso. Si, por ejemplo, solo tengo rodeada la arteria, puedo retirar el tumor junto con la arteria y en ese momento colocar un injerto vascular de teflón o la safena como injerto. Tumores con márgenes, que pueda retirarlo con márgenes que permitan la conservación todavía del miembro, ¿no? Y además los tumores metastásicos. ¿Por qué? Porque los tumores metastásicos, después de la cirugía, normalmente van a recibir otro tipo de tratamiento como radiación o quimioterapia, o muchas veces estamos hablando, tradicionalmente se habla cuando un tumor es metastásico, que ya es un tumor avanzado. Es un tumor avanzado, pero ya la sobrevida con los tratamientos actuales ha cambiado. Un sarcoma, miren cómo está esta reacción perióstica, con rayitas, rayitas, rayitas. Es a todas luces un sarcoma, ¿verdad? Miren, esta es la placa de una niña de 6 años que tenía dolor en el brazo. Aquí ya se ve que esto está enrarecido. Sin embargo, va por dolor y le dicen no tienes nada. Primero un pediatra. Regresa una semana después y el pediatra le dice no tienes nada. Pero como ya está regresando, voy a pedir que te vea el traumatólogo. Lo ve el traumatólogo, ve esta placa, ya no solo ve esta placa, ve esta placa y le dice, hay algo, pero no hay, posiblemente tienes un poco de osteoporosis, toma tu leche, tus analgésicos y nada. A la tercera semana, a la niña en el colegio le jalan el brazo y se fractura. Luego de eso, con esto hacemos el diagnóstico de osteosarcoma, recibí quimioterapia, hubo buena respuesta, a pesar de estar fracturada, hubo buena respuesta. Entonces procedimos a, ahora, cómo tenemos que hacer ese hueso, y cómo reconstruimos ese hueso que está comprometido, todo este húmero proximal. ¿Cómo lo reconstruye una niña de 6 años? No hay prótesis tan pequeñas. Entonces, se utilizan técnicas de reconstrucción biológica. ¿En qué consiste? Hemos sacado la clavícula, la hemos girado, y esto es clavícula. Hemos convertido la clavícula en húmero proximal. Y está sujeta, acá no hay una cápsula articular, de donde se está sosteniendo es de los ligamentos acromioclaviculares. Muy bien, y le hicimos una reconstrucción. La placa no es buena, lamentablemente, es del año 14. Otros sarcomas, miren, este es un osteosarcoma, pero después de la terapia, miren cómo se define perfectamente. Entonces, si hay una buena respuesta a la quimioterapia, se puede realizar un salvataje. Esto, por ejemplo, es un osteosarcoma de fémur distal. Y en el momento de la resección, miren, se hace un losange sobre la herida, sobre la biopsia, pero no superficial, sino este losange va a llegar hasta el hueso. Va a llegar hasta este mismo hueso. Miren, aquí estoy haciendo una sección del fémur. Este es el hueso que está quedando, este es el hueso que tiene el tumor, y miren, el hueso sale con las partes blandas que lo rodean, de manera que le creo un margen de seguridad. Cuanto más me aleje del tumor, voy a tener un mayor margen de seguridad, pero si me alejo mucho, puedo llegar a retirar un músculo que ya no va a ser funcional. O me alejo tanto, peor aún, me alejo tanto que me puedo encontrar con otras estructuras. Por ejemplo, puedo cortar la arteria, la vena femoral,
puedo llevarme el nervio ciático por querer dejar más. Entonces, tenemos que trabajar entre el tumor y las estructuras vitales, como una arteria, de manera que el espacio que tenemos para trabajar es reducido. Y sobre eso, si sabemos que nos pegamos mucho, producimos una contaminación, y a partir de ahí puede volver a crecer el tumor, puede hacer metástasis, puede morir, uno tiende a alejarse. Pero en ese hecho de alejarse, secciona la arteria, ya son complicaciones quirúrgicas mayores y que lamentablemente no son raras en este tipo de operaciones. Miren, aquí tenemos ese segmento de fémur distal. ¿Y qué tenemos acá? La piel. Desde la piel hasta el hueso, rodeado por todas las partes blandas que lo acompañan, que son adyacentes. Miren, esta es una prótesis antigua. Es una prótesis hecha a medida. Teníamos que mandar a hacer cada parte de la prótesis, mandarla a fabricar, y luego cuando llegaba teníamos que colocarla, pero a veces había pasado tiempo y las dimensiones del tumor habían variado. Esta es una prótesis de... este material es un polietileno de alta densidad, o sea, un plástico duro, y se articula con este platillo tibial que tiene una bisagra. Estas prótesis solo permiten flexo-extensión. Armado, y ya hemos podido salvar un miembro, ¿no? En los años 60, un sobrino del presidente Kennedy tuvo un osteosarcoma. No disponíamos de esta tecnología, el paciente tuvo que ser sometido a una amputación. No faltaba dinero en Emilia, fue un problema de la tecnología disponible. Lamentablemente, estas prótesis son caras. Recuerden, esto está rodeado por el polietileno de alta densidad, entonces a los rayos X se ve de esta imagen, de esta forma, y la paciente, en este caso, camina sin problemas con una buena flexoextensión de la rodilla. Llega un segundo momento en la ortopedia oncológica acá en el país, donde empezamos a tener acceso a este tipo de prótesis. Eran prótesis que uno en sala de operaciones podía ir variando el tamaño de lo que necesitásemos. Aquí este es el segmento de tibia, este es el segmento de fémur. Podíamos reemplazar lo que quisiéramos cuando quisiéramos. No solo la región condilar, sino aquí estamos agregando 4 centímetros más de fémur. Podemos agregar todo un bloque de 10 centímetros aquí, en fin. Nos da la posibilidad de hacer cambios, de colocar vástagos de distintas longitudes, de distintos grosores, con una buena flexoextensión, y además estas prótesis en este espacio, en este bloque y este bloque, hay rotación, permiten 15 grados de rotación interna y externa. Entonces, estos pacientes podían hacer un quiebre, digamos, para que tengan la idea, con la pelota. Y muy bien. El tratamiento no solo consiste en reemplazar ese fémur, sino da cobertura. ¿Y cómo tenemos que cubrir? En este caso, esta es la tibia. Incluso se tiene que sacar el gemelo medial para colgarlo o hacer un colgajo muscular sobre la tibia y la proteja. Ustedes en este momento tocan su tibia proximal y se van a dar cuenta que debajo de la piel tenemos el hueso. Muy bien. Para proteger en este caso la prótesis, se le coloca un colgajo muscular. En este caso se utiliza, para la tibia, se utiliza el gemelo medial. Pero ¿qué pasaba? Que estas prótesis, el vástago era cilíndrico, producía una erosión del endosio y llegar a fracturarlo. Llega otro grupo de prótesis, años después, que tenían, y no solo eso, este resalto, esta zona era muy recta, de manera que producía que se trabe en esta zona el tendón rotuliano, y con frecuencia el tendón
rotuliano se rompía o producía fracturas de rótula. Llega esta otra prótesis que tiene ya no tiene ese resalto, la prótesis, el componente patelar de la rodilla, o sea, la rótula se desplaza mejor sobre el cóndilo protésico. Los vástagos, hay vástagos para colocar con cemento, sin cemento, también permiten rotación sobre esta zona del inserto. La rodilla se puede girar también. Esta es la prótesis ya para colocar, para reemplazar en este caso fémur distal. Pero de la misma forma se puede reemplazar fémur proximal. Esta es una copa que seguro han visto en sus prácticas, es una copa bipolar, ¿no? Es una, dos polos de movimiento. Entre esta copa y esta cabeza, y entre esta copa y el acetábulo. Este es un reemplazo de fémur proximal. Se puede reemplazar tibia también, miren, casi toda la tibia podemos reemplazarla. Y estamos en posición, y algunas veces lo hacemos, de reemplazar todo desde la cadera hasta la rodilla, como en este caso. Pero no siempre podemos salvar la función, entonces tenemos que salvar el miembro, si es posible. Esta es una prótesis de artrodesis. Esta chica, me acuerdo, venía de Arequipa, caminaba con su pierna recta, pero caminaba y estaba satisfecha con esa pierna. Y por otro lado, miren, este es un paciente que llega en este estado, fracturado, se le da quimioterapia, hay buena respuesta, y se decide hacer un salvataje, se le coloca una prótesis, en este caso una prótesis con polietileno. Esa prótesis tiene agujeros para reinsertar por adelante los pectorales, por atrás el dorsal, tiene un espacio para la corredera bicipital, ¿no? Este era el rango que tenía de movimiento escaso, pero mantenía su miembro y sobre todo tenía función del codo y de la mano. Otro tumor de húmero proximal, esto es un caso reciente, se reseca todo el tumor, se saca, y en este caso se reemplaza por una prótesis. Este es la glenoides, y colocamos una malla sostenido con esta bolita. Esto de acá es una prótesis reversa. Si se dan cuenta, normalmente la glenoides es cóncava, y acá estamos dejando convexidad, al revés de lo que es anatómico. Este tipo de prótesis permiten mejor abducción, un poco más de movimiento. Y esta malla que estamos colocando acá nos sirve para rodear la prótesis, rodeamos la prótesis y creamos una cápsula con malla Marlis. Entonces, estas son las nuevas técnicas que se están usando ahora en la reconstrucción del húmero proximal. Y una muestra de que con los niños es posible hacer salvataje. Este niño tiene un tumor de esta zona, pero vemos que hay una zona sobre la fisis que todavía se conserva. Entonces, ya después de la quimioterapia, miren cómo ha respondido al tratamiento. Vemos a dónde vamos a cortar según nuestra planificación. Retiramos ese segmento de hueso y lo reemplazamos por un aloinjerto, un injerto estructural. Lo sostenemos con una placa y colocamos tornillos en esta zona, en la epífisis. O sea, estamos bloqueando temporalmente el crecimiento de la fisis, del cartílago de crecimiento. Pasa el tiempo, ya consolida en esta zona, retiramos los tornillos distales y permitimos crecimiento de la rodilla. Sin embargo, vemos que en esta zona medial empieza a crecer y lateral no. Y es que la placa está funcionando como un puente para ese cartílago de crecimiento. Retiramos esta placa, colocamos una placa más pequeña, además de hacer compresión en esta zona que no había llegado a consolidar. Y el paciente, bueno, sigue con crecimiento. Ha habido una desviación del fémur,
pero todavía está en crecimiento y una vez que termine su crecimiento podemos hacer una osteotomía para corregir la angulación residual. Entonces, en niños muchas veces implica una operación, otra operación, pero es posible hacer salvataje de miembros como se los estoy mostrando en este momento. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, doctor. En la imagen Bien. que mostró de la niña a la que se le puso una prótesis biológica en el húmero, No es prótesis biológica, es una reconstrucción biológica. reconstrucción Prótesis biológica. es una cosa metálica, un fierro, un plástico que vas a colocar. Ah, ok. ¿Me entiendes? Dime. Cuando la niña crezca, ¿ya sería prótesis o puede estar bien con la reconstrucción biológica? Si crece y el húmero residual permite, tanto como la escápula, permiten sostener una prótesis, por supuesto que se coloca una prótesis. Tengamos en cuenta que el húmero proximal ya no va a crecer de la misma forma, entonces va a crecer poco. El húmero distal sí va a crecer un poco. Sí, idealmente hay que colocar una prótesis posterior a eso. Lamentablemente esta niña desarrolló metástasis pulmonar 2 años después de la operación y falleció 2 años después. Mientras eso, al día siguiente de la operación yo voy a ver a la niña yo le había envuelto en forma circular el brazo para que esté pegado al cuerpo. Ella había sacado las manos entre las vendas para jugar con su PlayStation y así yo la encontré en la mañana jugando con su Play Vita, ¿no? Bueno, la niña estuvo feliz y incluso cuando me veía siempre llegaba a levantar ligeramente el brazo, pero la niña me abrazaba con su brazo sano, ¿no? Ella no mostraba y no decía que tenía ninguna limitación con el movimiento. O sea, sí, pero no limitaba su vida. Jugaba, ¿no? Hacía sus cosas. Es muy satisfactorio muchas veces. Lamentablemente el resultado cuando hablamos de cáncer no siempre es el mejor, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a un tema que es muy, muy frecuente, lamentablemente. Cada vez tenemos población que vive más, ¿de acuerdo? Cada vez tenemos población más vieja que tiene mayor posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer y con mejores tratamientos, por lo tanto con mayor sobrevida. Entonces tenemos más casos de metástasis ósea que van llegando a nosotros. Entonces, el carcinoma metastásico de hueso es el más común de los tumores malignos del esqueleto. Que mueren por algún otro motivo, se hacen estudios post-mortem y se encuentran lesiones metastásicas en hueso en un gran porcentaje de ellos. El Instituto Rizzoli de Italia, uno de los mayores institutos de entrenamiento en ortopedia oncológica del mundo, según sus estadísticas, más que el osteosarcoma, encuentran metástasis ósea. El hueso es el tercer lugar de metástasis luego del pulmón e hígado. Recuerden que la diseminación de la metástasis de los carcinomas, ¿por dónde es? ¿Es linfático o es hematógeno? Si tengo un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón o de mama, estamos hablando de un cáncer de epitelio, por lo tanto es un carcinoma. Y si es un carcinoma, básicamente su medio de viajar es por sangre o por linfáticos. A ver. Esto lo dije en la clase anterior. Los sarcomas tienen diseminación hematógena y los carcinomas diseminación
linfática. Entonces, viajan a hueso, pulmón, hígado y regionalmente a ganglios. Mayor predisposición, los de pulmón, los de mama, próstata, riñón y tiroides. En este grupo, pulmón, mama, próstata, riñón y tiroides, están el 80% de las metástasis óseas. Las mujeres, más frecuente el cáncer de mama, en hombres el de próstata, que hacen metástasis a hueso, más común en mayores de 40 años, más común, sin embargo, se ve gente tan joven como de 30 años con metástasis óseas. Las metástasis se desarrollan en 50% de los pacientes con cáncer de tiroides, en 40% de los que tienen cáncer de pulmón, en 37% que tienen cáncer de riñón, y es raro distal al codo y a la rodilla. Les muestro esto porque tradicionalmente se ha mencionado esto. Por ejemplo, un paciente que tenía cáncer metástasis ósea, pero que el primario era melanoma, no esperabas una expectativa de vida mayor a 6 meses. O mama, si tenía metástasis de cáncer de mama, más o menos 1 o 2 años como expectativa de vida. Sin embargo, todo esto ya cambió con los nuevos tratamientos, sobre todo estoy hablando de la terapia monoclonal, la terapia biológica. Las lesiones que son predominantemente blásticas, osteoblásticas, tenemos el cáncer de próstata. El cáncer renal característicamente da lesiones líticas. Y el cáncer de mama es una mezcla de ambos, generalmente. Entonces, ¿cómo se desarrolla una metástasis ósea? Se desarrollan a partir de émbolos tumorales. Vamos a los dibujitos. Tenemos el cáncer, crece en el tejido primario, luego este llega a un vaso. Recuerden que hay nuevos vasos, o sea, hay angiogénesis. Llega hacia esos vasos que se han originado para irrigar el cáncer, pero las células cancerígenas invaden el vaso, viajan a través de él como émbolos, llegan a capilares en el hueso, luego de eso se adosan, se adhieren al endotelio, extravasan y si encuentran un ambiente propicio van a crecer. Las células tumorales en circulación son filtradas básicamente por 3 órganos: pulmón, hígado y la médula ósea. Y las células tumorales producen factores que estimulan el reclutamiento y la activación de los osteoclastos. Entonces, al activarse los osteoclastos, se va a producir todo el daño que se produce en el hueso. Para que se active el osteoclasto, intervienen interleuquinas, diversas citoquinas que llegan a activar el osteoclasto. Entonces, una célula tumoral activa el osteoclasto y el osteoclasto propiamente también libera factores de crecimiento que facilitan el crecimiento tumoral, activan más osteoclastos y se produce más daño de hueso. Y aquí he puesto denosumab, que vamos a hablar un poquito más de denosumab. Es un medicamento, es terapia biológica, que actúa bloqueando este receptor RANK, evitando que se una a su ligando y por lo tanto el osteoclasto no se va a activar, va a haber menos liberación de factores de crecimiento, por lo tanto menos crecimiento tumoral y también menos daño del hueso. Localización, cualquier hueso, eso está claro. Predilección por el esqueleto axial, estamos hablando de la columna, y en este orden, más a región lumbar, luego dorsal, luego cervical y finalmente sacra. Puede comprometer huesos planos como costillas, pelvis. En extremidades, lo más común es en fémur, húmero y tibia. Y nuevamente insisto en que es raro a nivel distal de codo y rodilla. Esto, por ejemplo, es raro, una metástasis ósea en el dedo. Clínicamente hay dolor nocturno, aparentemente
por factores biológicos, que hay liberación de citoquinas, hay mediadores, pero además por un factor mecánico, porque va creciendo dentro del tumor y esto produce un efecto de presión, un efecto mecánico. Además que se puede comprometer la resistencia del hueso, porque hay compromiso de la corteza y pueden haber microfracturas. El dolor progresa a severo, ya no hay respuesta a un tratamiento habitual. Esto genera en el paciente depresión, genera ansiedad. La fractura patológica se va a presentar en 10 a 30% de los casos. De los pacientes que presentan fractura patológica, el 60% está relacionado a cáncer de mama y 10% pulmón. Y el hueso que con más frecuencia se fractura es el fémur. Clínicamente hay tumefacción y aquí, una vez más, podemos tener hipercalcemia en 10% de los casos. Si nosotros no vemos cómo está el calcio del paciente, lo llevamos a sala de operaciones, en sala de operaciones podemos tener una hipercalcemia muy elevada que nos puede producir un arresto cardíaco. Puede haber compresión medular en un grupo de pacientes cuando es compromiso de columna, y de ellos, los que tienen compromiso medular, el 20-30% está relacionado a cáncer de mama, 15% pulmón. Puede haber ciatalgia si se compromete los cuerpos orales donde se inicia el nervio ciático. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una debilidad en el acetábulo. Acá hay una lesión osteolítica, claramente en el cuerpo vertebral, esto fue por cáncer de riñón. Esto, aquí hay una zona también osteolítica en la cadera. Todo eso son metástasis. Aquí tenemos también una lesión lítica en la cabeza femoral. Todos estos son distintos tipos de metástasis óseas. Esta la presento porque a mí me llamó mucho la atención durante muchos años, cuando me dedicaba a la ortopedia oncológica, los primeros años, yo no veía cáncer de cuello uterino metastásico hueso. Y cuando empiezan a mejorar los tratamientos, empiezan a sobrevivir más nuestras pacientes, empecé a ver característicamente muchas de ellas llegaban con metástasis en diálisis tibial. La razón nunca la encontré, pero me hace pensar cada vez que encuentro en una paciente mujer una metástasis en diáfisis tibial, me hace pensar que puede ser un cáncer de cuello uterino. ¿De acuerdo? Y las metástasis también se pueden producir en varios huesos, como ven acá, tibifémur, poliostóticamente, incluso la rótula. Ahora, acá por ejemplo tenemos también un cáncer de mama, en esta rama, la rama isquiopúbica, pueden haber fracturas. Y miren cómo es el cáncer de próstata, que produce lesiones blásticas. Miren, pone un hueso rígido, se produce una fractura en la zona de diferencia de resistencia ósea, pero todo este hueso está comprometido. Es hueso neoformado por la metástasis de cáncer de próstata. Este era un cáncer de tiroides, que también era una lesión lítica. Y en fin, tenemos muchas lesiones. La gammagrafía. ¿Cómo nos ayuda la gammagrafía? Básicamente nos ayuda a detectar el metabolismo óseo, por lo tanto identifica en las zonas como focos calientes, va a identificar zonas de formación de hueso. Como ven, y la tomografía, miren, si el tumor está propiamente en el hueso, nos va a ayudar mucho la tomografía. En este caso vemos que es un extenso tumor. Ven acá un alerón ilíaco normal y esto ya está totalmente comprometido. Una metástasis ósea enfermo proximal. La misma imagen que les mostré hace un momento, pero desde una visión de una reproducción por tomografía. Puede comprometer, miren, puede haber compresión de médula,
Esto es una emergencia oncológica. Extensos tumores podemos encontrar de zonas muy difíciles de sacar. Y el PET scan combina el estudio metabólico con las imágenes de tomografía. Y específicamente, ¿metabolismo de qué? De la glucosa. Se le coloca se marca la glucosa con un isótopo radioactivo y es así como el metabolismo del 18 de desoxifluoroglucosa. Esto es lo que vemos acá. Acá solo tomografía y acá vemos la zona que está marcando como un foco caliente de tumor. Biopsia, ya vimos las formas. Si ha salido del hueso puede ser solamente con aguja. Si no, tenemos que entrar con una aguja de 5 milímetros de grosor, como en este caso, para tomar muestra. El manejo es multidisciplinario, que no quede ninguna duda. Radioterapia se aplica cuando hay compresión medular o después de una estabilización de una cirugía. Yo le pongo placas, tornillos para dar estabilidad, pero también si es una lesión pequeña se puede dar por dolor, para manejar el dolor. Se pueden usar radiofármacos cuando hay una metástasis ósea difusa con síntomas, como un tratamiento paliativo adyuvante. Se pueden usar algunos medicamentos radiofármacos como el Stroncio 89, el Samario 153 es el más frecuente, ya que tiene predilección por el hueso, alivia el dolor 70-75% de los casos, el efecto dura 2 a 4 meses, pero si estoy metiendo una sustancia radioactiva a la médula, ¿qué podría esperar en el paciente que estoy usando Samario, por ejemplo, para calmar el dolor de las múltiples metástasis óseas que tiene? A ver, participen, los llamo. Si estoy aplicando un radiofármaco, ¿qué puede pasar con ese paciente? Desde el punto de vista hematológico, ya les estoy dando todas las ventajas. Y a ver, nos va a ayudar Rosemary López. ¿Está Rosemary? Nuevamente, parece que hay algunos colegas. Muy bien, Juan José. Exacto. El paciente puede desarrollar pancitopenia. Quizás alguna visitopenia, pero sobre todo generan pancitopenia. Entonces tenemos que estar con cuidado por tener alguna infección también en ese momento, o puede empezar a estar agitado el paciente por una hemoglobina muy baja. Entonces ya estamos en el manejo de fármacos, pero con tratamiento paliativo. Una vez más, el paciente puede tener metástasis óseas y según la distribución de muchos centros, como en el INE, por ejemplo, el manejo de ese paciente, por más que sea un osteosarcoma, por ejemplo, pero es metastásico a cerebro, a otros lugares, pulmón, el manejo sigue siendo del traumatólogo, ¿de acuerdo? Se pueden usar algunos medicamentos, además para la metástasis ósea, como bifonatos, que son antagonistas de la génesis osteoclástica, favorecen la diferenciación osteoblástica. Básicamente los dos que se utilizan, pero son por vía endovenosa, el soledronato, el pamidronato, reducen el número de fracturas patológicas, hay alivio del dolor y mejoría funcional. El denosumab también, como les mencioné, un anticuerpo monoclonal, bloquea la unión del RAN con su ligando y evita que se active el osteoclasto, disminuyendo el daño en el tumor. Cirugía. El objetivo es mejorar la calidad de vida en principio. Estabilizar. Al estabilizar aliviamos dolor, muchas veces podemos permitir actividad. Y hay muchas fracturas que con un tratamiento conservador, un tratamiento cerrado, como por ejemplo cáncer de pulmón, cuando compromete hueso, generalmente no consolida. Entonces se crea un score, que es el score de Middles,
que nos ayuda a decidir cuándo una lesión va, sugerimos que sea estabilizada con placas y tornillos o con clavos, o simplemente consideramos que hay poco riesgo de fractura y puede ir a radioterapia para un tratamiento de la lesión. Entonces, consideramos estos rangos. La localización, si es en miembro superior, es un punto, si es miembro inferior, son 2 puntos, y si es pertrocantérico, alrededor en la cadera específicamente, es 3 puntos. Si hay dolor leve, moderado, severo, 1, 2, 3. La lesión, si es blástica, es un punto, como cáncer de próstata. Si es mixta, es 2 puntos, como cáncer de mama. Y lítico, como el cáncer de riñón o el cáncer de tiroides, 3 puntos. Y el tamaño se refiere al ancho del hueso. Si es menos de 1/3, es un punto. 1/3, 2/3, 2 puntos, y más de 2/3, 3 puntos. Si esta puntuación me da un score mayor a, igual o mayor de 8, ese paciente tiene que ser operado. ¿De acuerdo? Ya se ha visto que pacientes que tenían extensas lesiones son enviados a radioterapia y estando en la mesa de radioterapia tienen fracturas. Entonces, le creamos una morbilidad mucho mayor. Esto, por ejemplo, se puede estabilizar con una placa con tornillos y cemento óseo para dar estabilidad a la zona comprometida. Esta imagen que se las presenté, les presento un sistema muy barato que muchas veces teníamos que usar con pacientes a título paliativo para que, sacarlos de la cama, quizás no caminen, pero que darles una mejor calidad de vida mientras estuvieran vivos. Y se les colocaba unos tornillos que van a la cabeza, unos clavos y cemento quirúrgico. Ya más sofisticado, se puede reemplazar todo ese cemento de hueso por prótesis de resección, como las que les mostré hace unos minutos también. Una lesión en húmero que estamos solucionando solamente con clavos y tornillos, todo intramedular, perdón, clavos y cemento, todo a nivel intramedular. Y como conclusiones, no debemos ignorar el dolor de los pacientes. Hay algo que se llama dolor de crecimiento en niños. En los momentos de picos de crecimiento se pueden producir dolor, pero característicamente el dolor es a veces en una rodilla, por ejemplo, a veces en la otra, a veces las dos, a veces ninguna. Pero si tenemos que un paciente se queja de dolor en esa zona, de dolor en una zona, tenemos que pensar que el paciente puede tener dolor por un tumor primario, que puede ser maligno, puede ser una metástasis, raro en niños, pero pudiera ser. Pero hay otros tumores que tienen mucha predilección por hueso en niños. ¿Cuál es la leucemia más frecuente en niños? Ya llevaron hemato. ¿Cuál es la leucemia más frecuente en niños? La linfoide aguda, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, eso nos dice, y la leucemia linfática aguda o linfoblástica aguda va a tener predilección por el hueso y puede comprometer hueso. Y puede ser que ese niño que se está quejando de dolor, que va a ustedes como traumatólogos, realmente lo que tiene sea una leucemia. Y si nosotros no tenemos la capacidad de ver más allá de que le duele la rodillita y nada más, podemos retrasar su tratamiento, podemos arriesgar su vida. Muy bien. Por otra parte, no hemos hablado, y aquí solo quiero mencionar 2 palabras. El mieloma también compromete mucho el hueso. Obviamente no es de niños, es en personas mayores, generalmente más de 40, 50 años, aunque se está viendo más casos en menores de 40. El mieloma también compromete mucho el hueso. Ahora, ¿el mieloma tiene origen linfoide o mieloide? Si no hablan, yo pregunto. ¿Alguien quiere opinar?
A ver, Nadia Guisado. ¿El mieloma tiene origen linfoide o mieloide? Mieloma. ¿Está Nadia? No está Nadia. Veo que hay muchos que nos dejan prendido, dejan conectado. Estefano Figueroa. ¿Linfoide o mieloide? Tampoco no está. Clisman Custodio. ¿Estás? Sí está presente. Muy bien. ¿Tiene origen linfoide o mieloide? El mieloma. Ya llevaron hemato. Mieloide. Ajá. A ver, Grace Bejarano. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con tu compañero? Es linfoide. Entonces hay quienes dicen que es linfoide, otros que es mieloide. Si yo miro un mieloma, una lesión al microscopio, una lesión ósea de mieloma, la miro al microscopio, ¿qué voy a encontrar? Genaro, Lozano. ¿A Genaro? Células plasmáticas. Muy bien. Y las células plasmáticas provienen de los linfocitos B. Por lo tanto, las neoplasias hematológicas de origen linfoide tienen mucha predilección por el hueso. De ahí que nunca ignorar un dolor que está presentando el paciente porque podemos estar delante de una neoplasia maligna. Si es niño, pensar en leucemia. Si es que no es un tumor primario de hueso, que también es responsabilidad nuestra como médicos poder detectar. Hacer una buena análisis, ver los antecedentes, pueden hacerse exámenes previos, podemos llegar a la biopsia si es necesario. La biopsia tiene que ser realizada adecuadamente porque de otra forma no se puede hacer cirugía de salvataje y el tratamiento es multidisciplinario. Multidisciplinario, aparte, como están viendo, en los tumores sordos la carga cae en el traumatólogo. Muy bien, preguntas, comentarios. Para despedirnos, ha sido una clase con bastante información. No pretendo, no he tocado cosas como abordajes, pero sí quiero que sepan que todo esto es posible, que es posible salvar un miembro. Quiero que sepan que es responsabilidad nuestra que esos tumores no crezcan de la magnitud que estamos llegando a ver. Es responsabilidad nuestra, como médicos, una detección temprana de estos tumores, una detección temprana del cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, es nuestra participación como traumatólogos en todos estos campos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? Muy bien. Ya que no hay preguntas, nos hemos pasado 5 minutos de la hora, pero creo que ha sido productivo. Muy bien, entonces nos despedimos. Muchas gracias. Chao, chicos.